Ok, entonces vamos a comenzar con el tema del ciclo contable. Vamos a ver el ciclo contable básico, pero lo vamos a ver completo. Se me quedó pegado aquí. Ok. Cuando vimos en el tema 1 un poco sobre los registros contables, vimos que habían 4 libros que uno tiene que tener en la empresa. Estos 4 libros, por lo menos los 3 primeros, son los que van a documentar todo el ciclo contable. El primer libro, que de hecho nos habla el texto, es el libro de diario. El libro de diario es un libro, ya no se utiliza prácticamente en físico, sino que se utiliza a través de sistemas informáticos en el cual día a día, y por eso es que se llama diario, vamos a ir haciendo los registros de la empresa de cualquier transacción que tenga una implicación de carácter económico. Entonces, lo más sencillo es que día a día nos lleguen facturas de compras o de ventas. Entonces, esa factura la vamos a registrar en el libro de diario a manera de documentación de esa factura. Posteriormente, que nosotros vamos a ir registrando las transacciones en el libro de diario, las vamos a ir llevando a un libro que se llama libro de mayor. Y el libro de mayor no es otra cosa que una síntesis del libro de diario. Es como si fuera un resumen, pero ahora por cada una de las partidas. Y finalmente, como la contabilidad lo que busca es generar informes que cualquier usuario de la toma de decisiones lo pueda entender, vamos a generar o utilizar un libro que se llama Inventarios y Balances. Y en este libro de Inventarios y Balances lo que vamos a generar son informes sobre la contabilidad, de manera tal que cuando el usuario llegue a ese informe pueda darse una idea muy exacta de la situación que tiene actualmente la empresa. Y finalmente el libro de actas, que este es un libro pues más relacionado con la junta directiva de la empresa, aunque puede tener cierta implicación sobre la información que recibió de la contabilidad, pues no necesariamente lo llevan los contadores. Ahora bien, entonces, el ciclo contable lo vamos a tener en estas 9 fases. Primero que todo, vamos a comenzar con que yo, siendo el contador de la empresa, recibo un documento comercial. Recordamos los documentos comerciales del tema 1, podríamos recibir cualquiera de esos tipos de documentos comerciales. Y a partir de recibir el documento comercial, tengo que analizar la transacción. Cuando yo hago el análisis de la transacción, voy a poder determinar elementos muy importantes, como la fecha en la que se realizó, el monto, porque recordamos que al final son registros sobre transacciones económicas. Podría ser que esa transacción no finalice en alguna transacción de carácter económico y no tengamos que realizar ningún registro, pero partimos del hecho que casi cualquier documento comercial que recibimos va a llevar un registro. Entonces recibimos el documento comercial, lo analizamos y le vamos a hacer un registro de diario, también llamado asiento. Ya lo vamos a ver. Lo vamos a hacer o a sintetizar en lo que es el mayor, y una vez que tenemos el mayor, muy importante, el mayor lo vamos a hacer por cada una de las cuentas contables. Pero al final nosotros ocupamos un informe, ¿verdad? No le vamos a presentar a los dueños de la empresa todas las acciones del año o del mes, sino que vamos a irlo sintetizando cada vez más. El mayor ya es una síntesis de los asientos que se realizan día a día, pero ese mayor se va a sintetizar en el primer balance, el balance de comprobación. El balance de comprobación es un resumen de los diferentes mayores que realiza la empresa. Hasta aquí llegaríamos el día de hoy, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ver, cómo se registra. Pero
tenemos que tener claro que posterior al balance de comprobación van a existir ajustes. Van a existir ajustes porque hay transacciones que hacen cortes no en las fechas exactas que nosotros generamos el informe. Por ejemplo, que yo realice registros todos los meses, cierres todos los meses. Entonces todos los meses voy a presentar un informe, pero resulta que el mes termina el 30 o el 31, bueno, en el caso de febrero el 28. Pero yo tengo una transacción que realiza cortes todos los 22. Me queda, ¿verdad?, desajustado con relación a la fecha del registro que yo tengo. Entonces los ajustes no es otra cosa que esas transacciones que no tienen fechas exactas, porque yo no todo lo voy a comparar el primero de cada mes para que me haga cierre el 30 del mes y entonces todo me quedó muy bonito, sino que hay, de acuerdo a la realidad, durante todo el mes voy a ir haciendo ciertas compras y al 30 voy a ajustarlas. Entonces, por ejemplo, si hice una compra el día 9, para el día 30 tengo que ver el comportamiento que tuvo la misma y ajustarla. Entonces, los registros de ajuste es para que me queden a las fechas de cierre. Posterior a eso se va a hacer un balance de comprobación ajustado, que no es otra cosa que el mismo balance de comprobación, solo que ahora le vamos a incorporar los asientos de ajuste. Y ya con esto vamos a estados financieros. Y una vez hechos los estados financieros, vamos a hacer registros de cierre. Del capítulo 1, recordamos que habían unas cuentas que eran nominales y otras que eran reales. Los ingresos y gastos al final del periodo sobre el que se informa tienen que quedarnos en cero. Y los activos, pasivos y patrimonio iban a quedar con un saldo que era el acumulado a la fecha. Y eso es lo que hacemos con los asientos de cierre. Convertir los ingresos y gastos a cero y darles o acumular las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Y finalmente, volvemos a hacer nuevamente un balance de comprobación ahora después del cierre. Este sería el ciclo de la contabilidad. Nosotros vamos a ver los 3 primeros. Los 4 primeros, perdón. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo claro. Sí, por aquí tengo en el chat. Ok. Sí, ya vamos a ver un asiento. Ok. Vamos a ver el punto número 1, ¿verdad? Recibimos la factura y la vamos a analizar. Cuando yo la analizo, tengo que identificar qué es lo que estoy recibiendo en ese documento comercial. Si lo que yo estoy recibiendo es un activo, un gasto, un pasivo, un patrimonio o un ingreso. Recordemos cada uno de ellos. Los activos eran derechos que la empresa tenía. Y aquí teníamos ejemplos como lo que es el efectivo, lo que son cuentas por cobrar, lo que es maquinaria, edificios, vehículos, ¿verdad? Son cosas que la empresa tiene que va a poder utilizar durante su operación y le pertenecen a él. Y ese activo se estaba relacionando con lo que eran pasivos y patrimonio, que eran las fuentes. Si bien es cierto, yo tengo un vehículo, ese vehículo no salió de la nada, sino que ese vehículo tiene un origen y el origen es o un pasivo o un patrimonio. Si yo tenía un pasivo, significa que pedí deuda. El pasivo no es otra cosa que son deudas de la empresa, son cuentas por pagar, documentos por pagar, son obligaciones de la institución. O bien puede ser que ese activo nos lo dio los dueños de la empresa, sean patrimonio, son aportaciones de socios o son reinversiones de la empresa. Y por otra parte teníamos lo que son los gastos, ¿verdad? Creo que el concepto de gasto era muy
sencillo, ¿verdad? Que son las erogaciones que va teniendo la empresa durante el ciclo de operación y los ingresos que van a ser las entradas de efectivo producto de la prestación del servicio que ofrece la empresa o de la venta de un bien. Y muy importante, habíamos hablado de la ecuación contable. Ya habíamos dicho que la ecuación contable, entonces, lo que yo tenía era igual a lo que había recibido o a lo que debía. Que aquí lo tenemos. Esta es la ecuación contable. Lo que tengo al debe ser igual a lo que tengo al haber. Y aquí vamos a ver que las cuentas de activo tenían una naturaleza al debe y las de gastos también. Por su parte, las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos tenían una naturaleza al haber. Cuando hacemos un registro contable, lo vamos a hacer bajo esta premisa. Activo y gasto aumentan al debe. Si yo los pusiera al haber, es porque los estoy disminuyendo. Pasivo, patrimonio e ingreso aumenta al haber. Si los tengo al debe, es porque están disminuyendo. También, bueno, esto más que todo es para entender los ejercicios, ¿verdad? En la vida real es más sencillo porque usted recibe el documento y usted se sienta a analizar qué es lo que pasó. Para fines de digamos, los ejercicios que hacemos acá, que son documentados, es un poco más difícil. Bueno, tenemos ese documento. Por lo tanto, tenemos que recordarnos de esta tablita que son sinónimos de situaciones que puedan pasar. Cuando nos dicen que una cuenta se debitó, que una cuenta se cargó, estamos hablando que es un registro que se hace al debe. Cuando se dice que una cuenta se acreditó o se abonó, estamos hablando de que es un registro que se hace a la vez. Un saldo deudor es al debe y un saldo acreedor es a la vez. Entonces, más que todo son unos sinónimos que ocupo que manejen muy claro, porque en los ejercicios se pueden utilizar cualquiera de ellos. No siempre nos van a decir que es algo al debe o al haber, ni nos van a decir que es un activo, un pasivo, un patrimonio, sino que tal vez nos dicen que se cargó o se abonó X cuenta. Bien. Recibimos el documento comercial, vimos qué cuentas son las que se afectan, activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Y por tanto vamos a proceder a hacer el registro en el libro de diario, que como les decía, ahora eso es realizado en su gran mayoría por sistemas contables. Entonces, ese registro va a ser sobre la operación comercial y es una anotación. Esa anotación que yo hago es una representación del suceso que se generó y tiene que ser en términos monetarios. Puede ser que esa transacción en ese momento no represente ninguna transacción en términos monetarios, como por ejemplo la contratación de un personal. En ese momento yo no le estoy pagando a nadie, pero ese documento me dice que todos los meses yo voy a tener que pagarles. Entonces en ese momento no hago ni el registro ni la anotación si se generó la operación comercial, pero será hasta el futuro. Hay que tener mucho cuidado el momento en el que nosotros tenemos que hacer el registro. Y el registro, entonces lo vamos a ir haciendo por el momento tan solo en estos dos elementos. El primero es en un libro de diario. El libro de diario tiene esta estructura. Tiene esta estructura. La estructura va a ser la fecha, que es la fecha en la que se realizó la transacción. Muy importante la fecha de la transacción, no la fecha en la que nosotros vamos a hacer el registro, porque puede ser que recibimos una factura de hace una semana y no voy a poner la fecha de hoy, entonces voy a poner la fecha
de cuando sucedió esa transacción. Y aquí hablamos, y nos decía el capítulo 1, de asientos simples. Este ejemplo que tengo acá son asientos simples. Significa que voy a tener una cuenta que su naturaleza es al debe y una cuenta cuya naturaleza es al haber. Y ambas van a sumar iguales. Entonces, por ejemplo, y aquí tengo que quitar este tipo de pantalla. Digamos que hoy la empresa fuera a adquirir, no sé, un vehículo. Tengo que analizar la transacción y, en primer lugar, producto de la documentación, voy a extraer la fecha. Y aquí yo se la estoy diciendo, ¿verdad? Es hoy. Aquí tiene un lector enorme, un segundito. Vamos a agregar la fecha. Y posterior a la fecha vamos a adquirirla, a generar el detalle. El detalle es la descripción. Y si lo recuerdan, la descripción proviene del catálogo de cuentas. En el catálogo de cuentas es en el que nosotros les inventamos a cada una de las posibles transacciones un nombre. Entonces, por ejemplo, ese vehículo posiblemente en mi catálogo se llama vehículo y sea una cuenta, debería o debe ser una cuenta de activo no corriente. Voy a tener entonces de ese catálogo un código y un nombre, que es lo que vamos a poner en el detalle. Voy a inventarme que el código de propiedad planta de equipo era el 145 y se llama vehículo. Este registro lo voy a hacer en una página del libro de diario. Voy a suponer que tal vez estoy en la página número 10. Esa página es muy importante porque recuerden que cualquier registro debe tener forma de chequearse hasta el origen. Entonces tenemos que dejar muy claro las referencias. Aquí tenemos una referencia que tenemos que dejar. Esta referencia que vamos a dejar en esta columna, posiblemente nosotros no lo vamos a utilizar aquí si estuviéramos trabajando contablemente, sí, va a ser la página o el número de folio o algún número que identifique en el libro de mayor dónde es que yo incluyo ese asiento. Entonces, si yo estoy hablando del vehículo, digamos que este de aquí abajo sea el mayor del vehículo y esta es la página 8, yo tengo que saber a dónde voy a registrar en el mayor ese vehículo y a dónde lo tengo registrado en el libro de diario. Hay un registro cruzado. Entonces, cuando lo hice en el libro de diario, dije, ok, lo voy a ir a registrar en el mayor en la página 8, que es la referencia que tiene el mayor posteriormente. Y cuando lo hago en el mayor, me va a pasar lo mismo. Va a suceder lo mismo. Voy a incluir la página del libro de diario donde se encuentra esa transacción. Volvemos a este asiento de aquí. Cuando nosotros recibimos la factura, vimos que se adquirió el activo. Tenemos que identificar, ¿verdad? Para cumplir la ecuación contable, con qué es que yo adquirí ese activo. Lo mismo va a suceder con un gasto. Resulta que hice una compra de algún material de la empresa que va a ser un gasto y tengo que identificar de dónde obtuve los fondos. Entonces, aquí posiblemente, y voy a inventarme también un código,
Posiblemente se podría haber pagado en efectivo, o posiblemente se podría haber hecho una cuenta por pagar, o, ¿verdad? O podría haber sido una aportación de un socio. Voy a considerar que tal vez sea una cuenta por pagar. ¿Qué monto debería ponerle a cada uno de ellos? Tendría que ir y analizar este vehículo, el precio que dice el documento comercial que yo recibo. Voy a considerar que tal vez son 40 millones. Entonces recibí el vehículo por 40 millones y estoy diciendo que este mismo fue pagado, constituyó, perdón, aquí sería un documento por pagar. Este mismo se obtuvo a partir de un pasivo. Entonces recordemos esto. Cualquier elemento que yo adquiera iba a tener un origen. Obtuve un vehículo a partir de la emisión de una deuda y por tanto el debe y el haber van a estar por el mismo monto. Algunos elementos que debe cumplir nuestro asiento, ¿verdad? De incluirle la fecha, el código, el nombre de la cuenta. Para fines de nuestras evaluaciones, nosotros les vamos a dar como un catálogo pequeñito con algunos códigos, algunos nombres. Aquí no se incluye en este ejemplo, pero podríamos incluirlo acá, de que yo perfectamente podría ponerle aquí un detalle. Por ejemplo, el número de documento que lo sustenta, porque recordemos que tenemos que tener toda la documentación desde el inicio. Entonces, por ejemplo, que esto se hubiese hecho mediante un documento comercial, yo diría que esta transacción se realizó con el documento número tanto. Voy a inventarme un número, 130. Cuando yo vengo a ver este asiento, yo veo ese detalle, ¿verdad? Eh, descripción, no sé cómo llamarlo, ese detalle que me dice que esto proviene del documento 130. Ese documento 130 es el que yo documenté en este asiento de diario. El catálogo de cuentas lo crea la empresa, es correcto. Y la compañera que tiene la consulta, el catálogo lo crea la empresa a partir de las transacciones que podría tener. Lo hace realmente el contador al inicio del periodo bajo el supuesto de qué elementos son los que podría tener. Podría ser que usted como contador comience con la empresa de cero. Entonces es muy sencillo, va generando las cuentas que sean necesarias. Tal vez les voy a pasar un ejemplo de cómo es un catálogo de cuentas. Ese es un elemento que uno puede hacer y entonces uno va determinando cuáles son las posibles transacciones. O bien, si usted ingresa a una empresa que ya tiene una contabilidad previa, usted puede crear ese catálogo de cuentas también a partir de lo que ya la empresa ha registrado en el pasado. Pero sí, lo crea la empresa a partir de lo que ellos manejen. Sí, ok. Muy bien, no sé si hay alguna otra consulta. Profe, ¿me escucha? Sí, ahí lo escucho. ¿Quién me habla? José, una pregunta. ¿Qué era eso de ref? Perdón, es que no había escuchado bien. Esa referencia es el número de página del libro mayor donde estamos registrando la transacción. Ok, ok, gracias. Entonces, yo tengo el asiento a diario en la página 10, pero en el mayor de activos, en la página 8, registré el vehículo. Okay. Ok, muy importante. Esto es si fuera un asiento simple, pero la
lo que vimos, o lo que viene en el capítulo 1, nos dice que podría ser un asiento compuesto. Y el asiento compuesto es cuando yo tengo más líneas, ¿verdad? Porque aquí está muy sencillo. Tengo una transacción que está al debe y tiene su contrapartida en la B. Pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, no pagué todo, pero no pagué todo, no todo es deuda, sino que pagué una parte? 30 millones quedaron por pagar y la empresa pagó el resto. Hizo su efectivo o cuentas bancarias. Aquí es diferente, es un asiento compuesto en el entendido que no es una cuenta y su contraparte. Bueno, sí es una cuenta y su contraparte, lo único es que tengo una cuenta cuya contraparte son dos cuentas unidas, suman lo que yo tengo al debe, pero no es en un solo registro, ¿verdad? Son dos líneas las que sumadas me dan este. Que tener mucho cuidado porque esto es lo más común, de que más bien tengo varias líneas por transacción. Entonces ese vehículo inclusive podría tener varias líneas más, lo que va a ir complicando el ejercicio. Este sería el registro de diario, ¿verdad? Este de aquí. Esto ya lo vamos a ir viendo en la práctica. Y este de aquí va a ser el registro del mayor. Por aquí tengo una consulta, pero no me queda muy clara, Valeria. ¿A qué nos estaríamos refiriendo? ¿A la cuenta de efectivo y banco? Sí, profe, a esa cuenta. No Ok, me quedó claro porque es que ponen el haber. muy bien. Recordemos que cuando yo tengo una cuenta de activo y la coloco al debe, es porque está incrementando. Si la coloco al haber, es porque está disminuyendo. Cuando yo adquiero el activo, tengo que pagar en efectivo. Me estoy desprendiendo de un beneficio que yo tenía, ¿verdad? Entonces, esa salida tiene que restarme de la cuenta original. Efectivo y banco originalmente estaba al debe, pero yo no cuento con todo el efectivo que tenía originalmente, sino que entregué una parte a un tercero. Como estoy entregando una parte a un tercero, tengo que disminuirlo. Entonces, efectivo y banco lo íbamos a entender como un activo, tiene su naturaleza al debe, pero cuando disminuye, tengo que hacer el registro a la B. Y no podríamos, que tal vez, ¿verdad? Que tal vez sea una posibilidad que hayan algunos considerado que, no sé, aquí hayan el efectivo de banco, pero restando así, eso no sería posible. Si tendríamos que utilizar siempre números positivos y por eso es que cuando la partida disminuye la vamos a poner en la columna inversa donde está su naturaleza. Siendo un activo, su naturaleza inversa es a la B. No sé si tal vez así. Sí, profe, gracias. Okay,
tengo una consulta. Sí, si tienen algún compañero que está teniendo problemas, me avisa. Si por aquí tengo que hay 2 personas que están teniendo problemas con el audio, pero ellos están pudiendo ver. Ok. Bueno, retomando aquí, los asientos de diario se realizan día a día, ¿verdad? Y van continuos. Después de este asiento hago el siguiente asiento, el siguiente, pero en el libro de mayor puede ser que yo tenga un mayor por cuenta, es decir, tengo un mayor para todas las transacciones que sean relacionadas con vehículos. No es lo más común, ¿verdad? Más bien tendríamos un mayor relacionado con todo el conjunto de propiedad, planta y equipo. Pero puede haber 2 posibilidades. Yo tengo un mayor por partida, es decir, por cada una de estas cuentas. Aquí ya no puedo decir por cada una de estas cuentas. Yo podría tener un mayor, o bien podría tener una página por cada una de estas transacciones, que es como mi ejemplo. Entonces, los vehículos los estoy registrando en la página 8 del mayor. Entonces, vamos a tener ciertas diferencias en lo que es el libro de diario y el libro de mayor. Les decía que el mayor es como una síntesis de lo que yo tengo. Entonces, el libro de diario es el registro de la transacción. Cuando yo lo llevo al mayor es un resumen para saber cuánto es lo que yo tengo acumulado a una fecha. Por eso es que aquí hablamos de que hay una cuenta de saldo. Entonces, voy a volver a salir de esta pantalla. Voy a copiar esta transacción y la voy a pegar por aquí. Digamos que yo, no sé, el 31 de agosto, pero ahora del año pasado, también había hecho una compra y que está, no sé, en la página 2. Son compras. Entonces son aumentos de activo. Van a ir al debe. Este aumento de activo lo hice este año. 40 millones. En el mayor, nosotros lo que tenemos es un resumen de lo que yo tengo a determinado momento. Va a irse acumulando. Entonces, no va a ser solo la compra que yo tengo en ese momento y por eso voy a tener que utilizar una cuenta de saldo. Digamos que en el 31 de agosto del 2019 habría comprado un vehículo en esta oportunidad por 25 millones y en aquel momento ese vehículo era el saldo de la cuenta. Pero ahora que yo le hago una compra, ahí está esta tabla. Ahí está. Ahora que yo le hago una compra, o digamos que también si yo hiciera una venta, él irá aumentando o disminuyendo con los movimientos que yo hago al debe o a la venta. Entonces tenía un saldo de 25 millones el año pasado, pero este año le hice una compra que está registrada en el asiento de la página número 10 y entonces mi saldo ahora es de 65 millones. Porque les decía que al final, en el libro de diario, es un registro exhaustivo. Va a salirme todo lo que yo he hecho a lo largo del tiempo. En el mayor yo lo que ocupo es sintetizarlo y saber cuánto es lo que yo tengo por cuenta. Entonces no voy a poner un resumen de todas las cuentas de vehículo, sino que al final lo que me va a interesar es cuánto es el saldo de esa cuenta. Es un resumen de toda la partida. Porque al final ocupamos generar estados financieros, que son informes. Entonces el informe tiene que ser algo rápido, que la persona pueda entender con facilidad. Por eso, al momento de hacer el mayor, lo que estamos haciendo es sintetizar todas las transacciones lo más que podamos. Y de mayor lo que nos está dando son saldos acumulados a determinada fecha. Bien. ¿Dudas hasta aquí?
todo claro. Ok. Bueno, aquí esto es como meterles un tema gatillo, pero bueno, la antología lo menciona, que es el impuesto al valor agregado. Y este impuesto al valor agregado va a ser como, tal vez podríamos hablar de una introducción al tema, porque es algo un poco más complejo. Ustedes verán en otro curso de legislación tributaria. Aquí vamos a ver un poco, pero no todo. El impuesto al valor agregado es que en algunas transacciones tenemos lo que se, este es el llamado impuesto al consumo, y es un impuesto generalizado para bienes y servicios. Cada vez que yo hago una compra o que yo hago una venta, tengo que pagarlo o tengo que cobrarlo. Se cobra cuando se vende y se paga cuando se compra. Entonces, al final, o sea, una forma muy simple, porque realmente es un poco más complejo, mes a mes, yo tengo que ir viendo cuánto es el saldo compensado, lo cual es un poco contrario a lo que dice la norma, ¿verdad? No sé si recuerdan que la norma en el marco conceptual dice que no deberíamos, si tenemos un mismo proveedor que a su vez es cliente, ¿verdad? Es decir, que me puede generar una cuenta por cobrar y al mismo tiempo una cuenta por pagar, compensarla. Pero en este caso, el impuesto al valor agregado, realmente esa es pues, su lógica, que es una cuenta compensada. Entonces, al final, lo que uno le va pagando a Hacienda es el saldo compensado entre lo que se vende y lo que se compra. Y este control del impuesto al valor agregado es un poco más de la parte de la contabilidad tributaria, en vez de lo que es la contabilidad financiera. En Costa Rica lo que se está manejando actualmente es un 13%, tanto para bienes como para servicios. Y la lógica es que, por ejemplo, yo voy y compro un inventario y cuando yo vendo, voy a, cuando yo hago la compra, lo pagué y tengo ese saldo ahí, pero cuando yo vendí, cobré y tengo otro saldo, ¿verdad? Uno va a estar al debe y el otro está a la B. La lógica del impuesto está en ese tipo de transacciones de que yo compro y vendo. Eso no va a ser generalizado, que es el caso que de hecho después aquí, que es el de propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo en algún momento habíamos dicho, yo compro la máquina y yo no espero venderla o deshacerme de ella durante el curso normal de operación de un año, sino que esa máquina podría perfectamente quedarse en mi empresa por, no sé, 5, 10 años, 20 años, no sé, ¿verdad? Los años que correspondan. Por tanto, ese tipo de compras que son como a largo plazo irrumpen la lógica de lo que es el impuesto al valor agregado, ¿verdad? En esos casos en específico, aunque yo lo venda o lo compre, no aplica el impuesto, sino que él se capitaliza. Es parte de la compra en sí. Aquí en este ejemplo, bueno, aquí hice un ejemplo de un vehículo. El vehículo es algo que yo me voy a dejar y no voy a llevar un control sobre el impuesto al valor agregado porque yo no pretendo vender el vehículo en el corto plazo, a menos de que mi empresa se dedique a vender vehículos, en el caso que sí. Pero aquí estamos bajo el hecho de que es un activo de mi empresa, ese impuesto al valor agregado tiene que ir incluido en el precio total. Si fuera un inventario, que sí es algo que yo compro y vendo, si tengo que llevar ese impuesto al valor agregado en forma separada. Y ahorita lo vamos a ver en la práctica, pero hay que tener entonces cuidado de que en las transacciones también tenemos que cumplir con elementos de carácter tributario, y estos elementos de carácter tributario nos
solicitan llevar registros específicos, como es el caso del impuesto al valor agregado, y dependiendo de la partida va a tener un tratamiento diferente. Y va a funcionar de esta manera. Entonces, la cuenta se llama impuesto al valor agregado por pagar. Su naturaleza es al haber. Aquí no lo puse, pero sería por pagar. Entonces, cada vez que yo compre, vamos a irlo colocando al haber, y cada vez que yo vendo, va al debe. Entonces, a final de periodo, lo que yo le pago a la tributación es la compensación entre los dos, que hacemos una compensación entre el activo y el pasivo. Aquí me lo puse en inglés, entre el activo y el pasivo. Y eso en específico, lo que no estaba en la diapositiva anterior, se paga los primeros 15 días hábiles del mes siguiente. Entonces, yo tengo que ir acumulando todos los registros desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto, inclusive, ¿verdad? Están todos los 31 días. Hago esa mayorización para saber cuánto es su saldo, y lo podría pagar ese 31, lo podría pagar, ¿verdad? Lo tendría que determinar hasta el 1 de septiembre, ¿verdad? Porque el 31 de agosto, inclusive las transacciones de ese día, se deben incluir. Entonces lo calculo hasta el 1 de septiembre. Y lo podría pagar perfectamente ese 1 de septiembre, o lo tendría que pagar como máximo hasta el 15 de septiembre, ¿verdad? Tengo los 15 primeros días del mes siguiente para calcularlo y pagarlo. Y este es un registro más para fines tributarios, pero que efectivamente tiene una implicación económica que tenemos que incluir en la contabilidad. Bien, ¿dudas hasta aquí? Ok, hay una en el chat. ¿Perdón? Bueno, en el chat sí tengo una de qué es lo que pasa si al final yo tengo un saldo a favor. Y lo que pasa si yo tengo un saldo a favor es que lo puedo acumular. Lo puedo acumular para el mes siguiente. Entonces, en el mes siguiente, yo si tengo que pagar, le aplico mi saldo a favor y pago solo la diferencia. Es decir, es acumulativo en ese aspecto por los 3 periodos siguientes. Y al final del año también, pero bueno, esto ya lo van a ver más adelante, hay una liquidación de oficio que es como un cálculo de todo el año versus los cálculos que lleva haciendo todos los meses, que pues podría compensar ese saldo. Pero de momento lo vamos a tener que, entonces, si en un mes tuve un saldo a favor y en el otro mes tengo un saldo que pagar, lo compenso. Y ahí lo voy compensando. Ok. Y finalmente, que hasta aquí es a donde vamos a llegar hoy, está el balance de comprobación. El balance de comprobación es una síntesis de los mayores. En el mayor, yo tengo un saldo por cuenta, ¿verdad? Esta es la cuenta de vehículo que tiene ese saldo de 65 millones. Pero para fines de generar los informes, yo ocupo una síntesis aún mayor. Y aquí sale este primer informe, que es el balance de comprobación, que nada más lo que nos va a hacer es una comprobación de la exactitud del mayor. Tengo que ir al mayor o mayores, ¿verdad? Les decía que podría tener un único libro de mayor y en cada página tengo la mayorización de una cuenta, o podría tener varios mayores, uno por cuenta, y depende de la cantidad de transacciones que maneje la empresa. Pero entonces voy a ir y tomar esos saldos
al momento de corte y hacer como si fuera un único asiento, podríamos decir. Vamos a tener que el balance de comprobación tiene el nombre de la empresa, el encabezado balance de comprobación, el periodo sobre el que se está informando, la moneda en la que están los montos, y vamos a ir detallando todas las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, de gastos, de ingresos. Aquí van a ir todas. Activo, aquí hay unos errores, perdón. Ahí está. Activo al debe, gastos al debe. Estos dos sumados van a ser iguales al pasivo, patrimonio e ingresos. Y estas dos columnas tienen que sumar iguales. Recordemos que estos son los resúmenes de cada una de ellas. Entonces, donde estamos hablando, bueno, por ejemplo, aquí en activo, aquí nos van a salir todos los diferentes activos que tengo en la empresa, todos van a tener su saldo. Si fuera al debe, y voy a ir detallando también todos los gastos con su saldo al debe. Y la sumatoria de todas esas transacciones al debe tiene que ser exactamente igual a las transacciones al haber. Y tiene que ser exactamente igual, porque si no, tiene dos posibilidades. La primera es que cuando mayorizamos hubo una transacción que no trajimos a este balance de comprobación, o que alguno de los asientos que hicimos no está cuadrado. Y no está cuadrado porque la columna del debe y del haber nos dio exactamente igual, ¿verdad? Si me devuelvo, esta columna del debe me dio exactamente igual a la columna del haber. Aquí perdí. Ahí estamos. La columna del debe me da exactamente igual a la del haber, y por tanto, cuando yo hago la mayorización, si bien es cierto, yo distribuyo los saldos en diferentes páginas, al final en todas esas páginas yo tuve que haber llevado a la de vehículo esta de 40,000, a la de documento por pagar una de 30, y a la de banco le tuve que haber quitado una de 10. Si yo omití alguno de estos registros, por supuesto que al final algo no cuadra. Entonces, este balance de comprobación, como su nombre lo indica, es una comprobación de que todo lo que yo he hecho está cuadrado al momento de resumirlo en los mayores. Muy bien, dudas hasta aquí, porque ya vamos a comenzar con la práctica de esto. Profe, ¿cuándo es que un activo va en el haber? Ok. Para devolverme tal vez a este. La naturaleza de las cuentas, ¿verdad? Activo y gasto es al debe. Y van a ir al debe cuando aumentan. Esto es cuando aumentan. Si ellos están disminuyendo, van a estar en el haber. Y lo contrario pasa con el pasivo, el patrimonio y el ingreso. Pasivo, patrimonio e ingreso tienen su saldo al haber. Entonces ellos aumentan al haber. Y si van a disminuir, lo vamos a poner en el contrario, que sería el debe. Entonces, a esa duda en específico, el activo va a disminuir, lo vamos a colocar en el haber cuando yo me estoy deshaciendo del activo de propiedad planta de equipo, o me están cancelando la cuenta por cobrar, o estoy disminuyendo en mis bancos, ¿verdad? Estoy colocándolo al haber cuando este disminuye o lo estoy eliminando. Ok, gracias. Con gusto. Ok, listo. Ok, ¿hay alguien más que tenga alguna consulta hasta aquí? Bien. Aquí tengo otra consulta. Si un activo o un gasto disminuye el haber,
Sí, tal vez voy a ponerlo por aquí, un segundo. De hecho, creo que hay una tablita en el... Bueno, lo tendríamos algo así, ¿verdad? Creo que en el libro hay una tabla. El activo aumenta el debe. Y bueno, aquí lo mismo sucedería con el gasto. Aquí es la presentación. Y disminuyen al haber. Este es en el caso del activo y del gasto. Y los demás tienen una naturaleza contraria. Pasivo y patrimonio aumentan al haber y disminuyen al debe. Sí, okay. Sí, ya ahorita vamos a ver ejemplos. Ok. ¿Hay alguien más que tenga consulta?